Muchas gracias, señoría. Antes de comenzar, avisarles que voy a acompañar la defensa de esta proposición no de ley con una proyección de imágenes, porque presupongo que muchos de los miembros de esta comisión no conocen la Salina, y para evitar aquella cara de estupefacción que puso la anterior consejera la primera vez que mencioné las canteras califales de Almería en esta comisión, pues para prevenir eso, acompaño de una serie de imágenes para facilitar y garantizar que el debate se dé en las mejores condiciones posibles. Hoy les vengo a hablar, como les digo, de las salinas de San Rafael, que son un lugar emblemático en Roquetas de Mar, estrechamente ligado a su historia. Y ya desde la antigüedad se recogía la sal que se quedaba a la superficie de la ribera de la Algaida cuando se desecaba el agua salada, y de hecho en el poblado romano de Turaniana, que está adyacente a la salina, se utilizaba esta sal para las salazones de pescado. Desde entonces, desde la antigüedad, ha estado en uso, si bien hasta el siglo XX no se comenzó su explotación industrial. De hecho, fue en 1905 cuando un grupo de emprendedores fundaron estas instalaciones salineras para ya extraer la sal de forma sistemática e industrializada. Es en honor a dos de estos emprendedores, que se llamaban Rafael, por el que se conocen desde entonces a estas salinas como las salinas de San Rafael. Tras varios cambios de titularidad, y aquí os muestro algunas de las imágenes del momento, lo traigo aquí también para las personas que no puedan ver la proyección, en el momento de mayor esplendor de la salina. En 1951 fueron adquiridas por la Unión Salinera, que coordinó su actividad con las llamadas Salinas del Poniente, y fue entonces cuando se construyó un gran canal que atravesaba el actual término municipal de Roquetas, y llegando a tener el complejo industrial, llegando a ser de gran envergadura. Abarcaba las charcas salineras, compuertas, canales, túneles, caminos, así como una serie de máquinas y estructuras metálicas formadas por tolvas, grúas, pórticos, un molino para la sal, e incluso se fundó en las inmediaciones una fábrica de bromos y sulfatos, con lo que el complejo, como digo, era de gran envergadura y empleaba a más de 250 personas en los años 50. De hecho, la sal se exportaba internacionalmente, sobre todo al Reino Unido o el norte de África, siendo por lo tanto una actividad económica de gran impacto en el municipio de Roquetas, y con un impacto por lo tanto social. Como los propios roqueteros dicen, todavía hoy permanece en las retinas de los hijos y de las nietas de aquellos trabajadores de la salina el recuerdo impregnado de estas instalaciones y de todas las personas que veían estas montañas de sal que veíamos en la anterior imagen. Sin embargo, y a pesar de esta importancia, desde los años 80 del pasado siglo han empezado a sufrir un proceso de declive y de abandono. En los años 90 cesó su actividad y se desmanteló gran parte de la infraestructura industrial, levantándose construcciones que hicieron que desaparecieran parte de las instalaciones. Actualmente queda en torno a un 20% de la extensión original y se halla en una situación de vulnerabilidad y desprotección, puesto que en pleno boom inmobiliario, en el PEGO de 2009, se catalogó como suelo urbanizable, invitando a los especuladores a terminar de arrasar el conjunto. Sin embargo, la crisis inmobiliaria tuvo algo bueno, y es que frenó la destrucción de la salina, si bien recientemente se ha reactivado un proyecto urbanístico por parte del ayuntamiento que implica la destrucción total de la salina. Si algo teníamos que haber aprendido una vez pasada la crisis, es que no podemos destruir el patrimonio a costa de ladrillo, porque esto supone una visión cortoplacista frente a lo que supondría apostar por el patrimonio, no solo para poner en valor la historia y el pasado, sino para apostar por el potencial turístico, garantizando un futuro próspero y sostenible basado, como digo, en el patrimonio. De hecho, los viajeros que vienen a la provincia de Almería cada vez más reclaman una oferta turística y cultural que trascienda el modelo obsoleto de sol y playa, que cada vez está siendo insuficiente para nuestra provincia. Es por ello que poner en valor el patrimonio salinero de toda la provincia de Almería, incluyendo las de San Rafael en Roquetas, es todavía una tarea pendiente por acometer. Aquí os he traído también una serie de imágenes que muestran algunas de las infraestructuras que todavía hoy se conservan. El canal, por ejemplo, que podemos ver en la imagen, está perfectamente conservado, con puertas. Por favor, más, pasen. Sí. La compuerta que aquí también vemos.
por lo que hay mimbres para una posible restauración y puesta en valor. Como digo, hay elementos importantes que se conservan y que necesitan un plan, por supuesto, de restauración y de puesta en valor. Quisiera recordar que la propuesta que aquí traemos hoy es trasladando la petición ciudadana que está haciendo desde la plataforma Salvemos en las Salinas, de la que aquí traigo una imagen de una de sus actividades más importantes a este respecto, como fue la concentración del 21 de enero, en la que se realizaron una serie de peticiones que hoy trasladamos a esta Cámara. Y, de hecho, sorprendentemente para la pasividad normal de Almería, la iniciativa de esta plataforma está teniendo mucha acogida social, una respuesta magnífica por parte de la ciudadanía y de plataformas ecologistas y asociaciones patrimonialistas que están con una voz unánime pidiendo lo que hoy, repito, trasladamos a esta Cámara. Por si al Gobierno le faltan ideas y todavía no ve claro qué podría pasar con estas salinas en el futuro, si merecería la pena o no conservarlas, traigo también una serie de imágenes de salinas de otros territorios que a día de hoy ya son bien de interés cultural, que a día de hoy están puestas en valor, han sufrido un proceso de restauración y que contribuyen a la economía local, siendo parte importante de la oferta cultural de los territorios en los que se sitúan. Por ejemplo, está la salina del Carmen en Fuerteventura, que aquí os presento una imagen que incluyen, para que se hagan una idea su señoría, un museo de la sal, donde se habla, por ejemplo, de la historia de la sal, de la cultura de la sal, la salina en Canarias, etcétera, es decir, todo un plan integral de oferta turística cultural asociada a la salina. También, por ejemplo, las salinas de Tenerife en Gran Canaria, también recordemos que están las de Arinaga, también en la propia Gran Canaria. Estas de Tenerife incluyen, por ejemplo, un centro de interpretación para el cual se ha utilizado la antigua Casa del Salinero, y aquí también os pongo una imagen de una visita institucional mostrando cómo hay una apuesta por parte de los gobiernos locales para la explotación turística de los lugares tan significativos y tan unidos a la historia local como son las salinas, sobre todo en los entornos en los que estamos hablando. Hay otras salinas, como por ejemplo las salinas de Saelices en Guadalajara, también magníficas, y queremos recordar que todos estos ejemplos que estoy mostrando han sufrido un proceso, obviamente, de restauración, es decir, nos dan una idea de en lo que podrían llegar a convertirse las salinas de San Rafael, tomando como punto de partida los elementos que antes os he mostrado que se conservan en la actualidad de la infraestructura, y sometiéndolas, como digo, a un proceso de restauración y puesta en valor. Al final podríamos tener ejemplos similares como los que estamos viendo que se han realizado en otros territorios. También las salinas de Peralta de la Sal, en Huesca. Quiero recordar que todos estos ejemplos son a día de hoy bienes protegidos, bienes de interés cultural. En este caso en Huesca, además acompañado con ese magnífico paisaje. Quisiera terminar, si me permiten, con esta imagen que apela un poco a esta añoranza que tienen en el municipio de Roquetas, porque esta es una imagen actual todavía hoy, y eso que no está en uso y están abandonadas y amenazadas, como digo, se observa que se deposita la sal cuando se deseca el agua, haciendo este guiño a lo que fue la historia desde la antigüedad y que los propios roqueteros y roqueteras reclaman para volver a recuperar para la ciudadanía como un activo turístico de primer orden. Es por ello, ya con ello acabo, que traigo a este Parlamento las peticiones de la plataforma Salvemos las Salinas, que incluyen incoar el expediente para declarar las salinas de San Rafael como BIC, como ya hemos visto que sucede en otros territorios, así como estudiar la viabilidad de la adquisición de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía para garantizar su óptima conservación, y activar el necesario plan de restauración y conservación, así como difusión y puesta en valor, en este caso no solo de las salinas de San Rafael, sino de todo el patrimonio salinero de la provincia de Almería. Y respecto a las enmiendas de los otros grupos, que ya me han hecho llegar sus opiniones, me pronunciaré en el segundo turno de la intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Ayala. Es el turno del resto de los grupos para que fijen su posición. Por parte del Grupo Ciudadanos intervendrá el señor Funes.